Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartirles a todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva a todos de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. En este programa investigativo Descubriendo, donde se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Los viernes a las 8 de la noche, hora de Colombia, transmitiendo por el canal de videos de Descubriendo en YouTube y también a través de Radio Cultural Planeta Conciencia. Un fuerte abrazo también de bienvenida a mis compañeros de la mesa de trabajo. Juan, bienvenido. Hola Neil, un saludo para ti, para Salim y para todos los oyentes que ya se encuentran reportando sintonía. Estamos dispuestos a compartir con ustedes esta investigación sobre cuándo bajó Jesús a los infiernos, qué fue lo que pasó allí, qué ocurrió con todo este proceso después de la muerte de Jesús. Va a ser un programa muy interesante y también vamos a estar también muy pendientes de sus comentarios. Hola Salim, bienvenido. Hola Neil, gracias. Un saludo a Juan, a toda la audiencia Descubriendo, que ya están muy atentos al programa, donde vamos a desarrollar pues esa información, ya lo decía Juan, qué ocurrió después o entre la muerte y resurrección de Jesús. Así que va a estar muy interesante y esperamos sus comentarios. Exactamente, eso va a estar muy interesante. Saludamos también a Santiago, que está Santiago Barrios en la producción, y aquí en los estudios también Trinidad y la niña mía. Bueno, quiero que también tengan en cuenta que en este año, sobre todo en los últimos meses, hemos venido desarrollando 4 formatos. Este formato es el formato, llamémosle el formato clásico de Descubriendo, donde los 3 compartimos una investigación. Tenemos un segundo formato que es Buscando Respuestas. Aquí nosotros leemos el chat con algún tema en particular y ustedes hacen sus preguntas y también sus propuestas de respuesta. Tenemos la tercera dimensión o el tercer formato, que es un formato de invitados que vamos a estar transmitiendo el próximo viernes, y el último nuevo formato es el formato de debates que estrenamos el viernes anterior. Así que cada viernes vamos a tener un formato diferente para así dinamizar el contenido del programa. Bueno, en esta ocasión, como dijeron nuestros compañeros, vamos a hablar de ese momento en el que Jesús, después de la crucifixión, es decir, en la muerte, en el proceso de desencarnación, como también se le puede decir, y antes de la resurrección llegó a una dimensión específica, a una dimensión en la que habitualmente el dueño de ella o los dueños de ellos son las fuerzas de las tinieblas o de la oscuridad. El infierno, como tradicionalmente nosotros llamamos a este lugar. Esto lo vamos a hacer estudiando, porque hoy vamos a estudiar un documento que es el Evangelio Apócrifo de Nicodemo. Ese es el libro, el documento sobre el cual vamos a sustentar esta temática, que al leerla y estudiarla vamos a intentar que, como parte de la visión investigativa de nosotros, ayudarles en la interpretación. Hablemos un poco, muchachos, entonces, para iniciar esto, con lo que es el Evangelio de Nicodemo. Ok, el Evangelio de Nicodemo, o también se puede llamar Hechos de Pilato, es un evangelio apócrifo que afirma haber sido derivado de una obra hebrea original escrita por Nicodemo, quien aparece en el Evangelio de Juan como un asociado de Jesús. El título de Evangelio de Nicodemo es de origen medieval. Las fechas de sus secciones acumuladas son inciertas, pero según ediciones de 1907 en la Enciclopedia Católica, los eruditos están de acuerdo en asignar el trabajo resultante a mediados del siglo IV después de Cristo. Esto es lo que se dice o lo que se conoce sobre este evangelio, que fue escrito en el siglo IV después de Cristo. Sí, las secciones más antiguas del documento aparecen primero en griego. El texto contiene múltiples partes que tienen un estilo desigual y parecen haber sido hechas por diferentes manos. Según los Hechos de Pilatos, la versión original se conservó en el Praetorium de Jerusalén. Se debate la cuestión del idioma original. Más allá del griego, las versiones de latín, siriaco, copto, georgiano, eslavo y otros idiomas han sobrevivido. La opinión predominante es que los hechos cristianos de Pilatos se idearon y publicaron primero como un contraataque a los hechos paganos.
se puede demostrar que el trabajo detrás de los hechos cristianos de Pilato debe haberse originado muy temprano. La primera parte de este documento, que contiene la historia de la pasión y resurrección, no es anterior al siglo IV. Su objetivo principal es proporcionar un testimonio irrefutable de la resurrección. Se han hecho intentos para demostrar qué es de los primeros tiempos, que es, por ejemplo, el escrito de Justino Mártir, que quiso decir él cuando en su apología refirió a los lectores paganos a los hechos del juicio de Cristo conservados entre los archivos de Roma. La verdad de ese asunto es que simplemente asumió que tales registros debían existir. Los actos falsos del juicio se escribieron en interés pagano bajo Maximín y se introdujeron en las escuelas a principios del siglo IV. Algunos imaginan que nuestro libro fue un contraataque a estos. El relato del descenso a los infiernos en la parte 2 es una adición al acta. No aparece en ninguna versión original y las copias griegas son raras. En latín es donde ha florecido principalmente y ha sido el padre de versiones en todos los idiomas europeos. Bueno, esto ocurre con casi todos los documentos antiguos en el tema de las traducciones y de la fiabilidad que tienen, ¿no? Por eso siempre lo que hemos dicho acá, lo que es los documentos apócrifos, la Biblia, que han sido reinterpretados, traducidos, siempre hay que cogerlos con mucho cuidado y no asumirlos 100% como una verdad absoluta hasta que no se vaya comprobando la información. De hecho, no se encuentra incluido en el canon bíblico que se estableció en el 325, porque al parecer data la recopilación de la información que sucedió efectivamente en relatos en los tiempos de Jesús en el siglo IV, es decir, posterior a la constitución del documento bíblico. Esto quiere decir que si bien al momento de la constitución del documento bíblico se sumaron y se sustrajeron documentos, también es entendible y hay que tenerlo en cuenta que aparecieron documentos posteriores a estas fechas, pero relatando eventos justamente en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, como el tema de, tú lo decías, el documento oficial de Poncio Pilato, ¿no? Que está compuesto a partir de informes del Pretorium en Jerusalén. Es decir, Poncio Pilato, al ser un oficial, trabajador del Imperio Romano, tenía que hacer informes y trasladarlos a Roma, en lo que se conoce como el documento oficial de Poncio Pilato. Entonces, toda esta cantidad de documentos pudieron haber salido a flote y recopilarse en los inicios de la Edad Media, por allá, a mediados del siglo IV después de Cristo. Entonces, de esa forma entendemos por qué, además, no está incluido en el canon bíblico, que es el que tradicionalmente pues nosotros le damos valor o veracidad, y lo que no está allí pues lo apartamos. Pero no es el caso del programa Descubriendo. Nuestra intención es descubrir justamente estos documentos, leerlos y compararlos con el contexto de información que está alrededor, en este caso, de la vida de Cristo. Ya pasando por esto, entonces es interesante que ahondemos en ese tiempo, ese lapso de tiempo después de que Jesús es crucificado, muere, y qué pasó en ese lapso de la muerte a la resurrección, porque esto tardó unos días, ¿verdad? Sí, tres días. días. 3 días. Entonces, estos 3 días, ¿qué pasó allí? Este Evangelio de Nicodemo nos relata lo que ocurrió allí. Pero no solamente eso, sino que antes nos grafica eventos o discusiones que existieron entre entidades de las tinieblas, como nosotros le llamamos, Satanás, y otro también llamado la Furia, quienes se sintieron en un momento muy alegres por llevar a la cruz al Cristo y terminar con él como terminan ellos, según su misma visión, con todos los mortales en el planeta Tierra. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa, que es lo que este evangelio apócrifo relata. Así que vamos a leerlo. Le pido a Santiago que por favor nos coloque allí en pantalla para que ustedes también puedan seguirnos en el relato. Ahí pueden ver el evangelio apócrifo de Nicodemo, pero vamos a leer para mayor rapidez desde el capítulo 21. Invitamos que ustedes entren al internet, se descarga muy fácilmente también. Sí, se puede encontrar muy fácilmente. Solamente escriben en Google Evangelio o Libro Apócrifo de Nicodemo y ahí lo encuentran con todos sus capítulos, que es muy bueno también leer el libro completo, pero como vamos a tocar el caso puntual
de cuando Jesús baja a los infiernos, por eso vamos hasta el capítulo número 21. Entonces el capítulo que habla de la entrada triunfal de Jesús en los infiernos es el capítulo 22. Sin embargo, queremos tocar antes del 22 el 21, que titula Discusión entre Satanás y la furia en los infiernos. Vamos a ir leyéndolo, muchachos, y vamos a ir debatiéndolo, estudiándolo, ¿no? Sí, nos dice en este capítulo 21, y mientras los padres antiguos se regocijaban, Satanás, príncipe y jefe de la muerte, dijo a la furia: prepárate a recibir a Jesús, que se jacta de ser el Cristo y el Hijo de Dios, pero que es un hombre temerosísimo de la muerte, puesto que yo mismo le he oído decir: mi alma está triste hasta la muerte. Entonces conocí que tenía miedo de la cruz y añadió: hermano, preparémonos, tanto tú como yo, para el mal día. Reforcemos este lugar para mantener aquí prisionero al llamado Jesús, que al decir de Juan y de los profetas, vendrá a expulsarnos de aquí, porque ese hombre me ha provocado muchos males en la tierra, enfrentándose a mí en muchas cosas, y dejándome sin recursos a quienes yo había matado. Él les volvió a la vida, aquellos a los que desarticulé los miembros, él los enderezó con una palabra y les ordenó que llevasen su lecho sobre los hombros. Hubo otros que yo sabía ciegos y privados de la luz, y por cuya cuenta me alegraba, al verlos quebrarse la cabeza contra las paredes, caerse al agua al tropezar en los abrevaderos. Pero este hombre, venido de quién sabe dónde y haciendo todo lo contrario de lo que yo pretendía, les devolvía la vista con sus palabras. Mandó un ciego de nacimiento que frotase sus ojos con agua y barro de la fuente de Siloé, y aquel ciego recobró la vista. Y no sabiendo a dónde retirarme, llamé a mis servidores y me alejé de Jesús, habiendo encontrado a un joven entre él, y moré en su cuerpo. Este es Judas, ¿no? Sí. Entré en él. Sí. Entré en él, sí. Desconozco cómo lo supo Jesús, pero llegó hasta donde yo estaba y me ordenó salir. Y habiendo salido y no sabiendo a dónde ir, le pedí permiso para meterme en unos puercos, lo que hice y los estrangulé. Y la furia, contestando a Satanás, dijo: ¿quién es ese príncipe tan poderoso? Bien, ahí primero se está definiendo un personaje, o se está relatando, o está hablando un personaje que sería Satanás. Satanás. Que Está sería hablando el que obrase en contra de la humanidad, ¿no? Sí, le está describiendo todo lo que Jesús en ese momento había hecho en contra de esa organización que tenía Satanás para tergiversar o ridiculizar a algunos personajes en la humanidad. Se habla del ciego, se habla de las personas que también tenían defectos físicos, y pues Jesús, como dice aquí el mismo Satanás, con una sola palabra y con una sola orden, pues rectificaba su andar. Él le estaba describiendo a la furia del personaje que iba a llegar. Claro, entonces este es un diálogo entre Satanás con otro personaje que se llama la furia. Sí. Y aquí contesta la furia, Sí. ¿no? La furia le contesta a Satanás. Dijo: ¿quién es ese príncipe tan poderoso y que pese a todo teme a la muerte? Porque todos los poderosos de la tierra quedan sujetos a mi poder desde que tú me los traes sometidos por el tuyo. Sí, pues tú eres tan poderoso. ¿Quién es ese Jesús que temiendo a la muerte se opone a ti? Si hasta tal punto es poderoso en su humanidad, es verdad te digo que ha de ser todopoderoso en su divinidad, y que nadie podrá contradecir a su poder. Y cuando dijo que temía la muerte, quiso engañarte, y será tu desgracia en los siglos venideros. Pero Satanás, el príncipe de la muerte, le repuso: ¿por qué dudas en aprisionar a ese Jesús, enemigo tuyo tanto como mío? Porque yo le he tentado y le he lanzado contra él a mi antiguo pueblo judío, excitando el odio y la cólera de éste. Y he afilado la lanza de la persecución y he hecho preparar madera para crucificarlo y clavos para atravesar sus manos y sus pies, y le he puesto en la boca hiel mezclada con vinagre, y su muerte está próxima, y entonces te lo traeré sujeto a ti y a mí. Bien. Entonces esta furia vendría siendo como el carcelero de esa dimensión oscura, porque Satanás lo sumerge al hombre, a la humanidad, hacia la senda de la muerte y lo entrega en la dimensión de las cadenas que rige la furia, para entenderlo allí. Me llama la atención varias cosas que sería bueno resaltar, que la misma furia reconoce, porque en los evangelios
aparece un momento en el que Jesús aparentemente habría mostrado o se habría mostrado temeroso a la misma muerte. Debilidad Debilidad ante ante la proceso, misma muerte. claro. Entonces, la furia dice, pues te engañó, porque si un personaje ha hecho durante la vida todo contra ti, ¿cómo puede ese Al temerle final, a la claro. muerte, que es el reino de ellos, ¿no? La Sí. muerte. Entonces, entendiendo que las palabras de Jesús en ese contexto simplemente pueden considerarse como una estrategia en contra de esa organización, ¿verdad? Porque a la verdad él no sentía ese temor a la muerte. No, estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Y lo otro es cómo confirma este apócrifo de que el rey de los judíos es el mismo Satanás. Exactamente. Porque Dice yo, que es su pueblo. sí dice, porque yo le he tentado y he lanzado contra él a mi antiguo pueblo judío, excitando el odio y la cólera de este. Entonces, aquí en este apócrifo, de una manera no explícita que diga yo soy Jehová Yo soy Satanás, Jehová. ¿verdad? Está diciendo que él es el señor de ese antiguo pueblo judío, el mismo Satanás, el que aparecía como su deidad, ¿no? Entonces, ahí está el primer diálogo entre, o la discusión, porque fue una discusión. ¿Por qué es una discusión? Porque Satanás creía que tenía agarrado por el cuello al Cristo, Al Cristo, claro. y la furia le decía, prácticamente le has dicho, te equivocaste. Sí, Y la cuestión empezó como un diálogo y ahora en el próximo capítulo ya se alteran los ánimos. No, y aparte por lo que que, comienza a ocurrir. claro, es un diálogo, pero ya aquí la furia le está diciendo, bueno, el que te haya engañado a ti quiere decir que vas a asumir tú toda la responsabilidad de lo que eso significa, de quién has traído aquí. Y es ahí cuando se pone muy, muy interesante esto. Mostrando que Sí. Satanás de alguna forma cumple el mismo símbolo que narra el libro secreto de Juan sobre Yaldabaoth, cuando habla que era Exactamente. ignorante. Ignorante. ¿Verdad? Recuerda que hablaba de ignorante Ujú. y de que esa misma desconexión de los principios eternos por la rebelión lo hace ignorante. Satanás no es tan inteligente o astuto como nosotros podríamos creer, Así es. y así lo demostró en estos hechos. Vamos con el capítulo 22, Juan, sobre Todavía la no. entrada triunfal. ¿Ya terminaste el Sí. capítulo, Salim? No. ¿Sí? Sí, ya, el Sí. 21 ya. Sí. Vamos con el 22, entrada triunfal de Jesús en los infiernos. Voy, 22. Aquí ¿Lo está. tienes? Sí. Ok. Sí, aquí está, dice, entrada triunfal de Jesús a los infiernos. Y mientras Satanás y la furia así hablaban, se oyó una voz como un trueno que decía, abrid vuestras puertas, vosotros príncipes, abríos puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia, oyendo la voz, dijo a Satanás, anda, sal y pelea contra él. Y Satanás salió, entonces la furia dijo a sus demonios, cerrad las grandes puertas de bronce, cerradlas con grandes cerrojos de hierro, cerrad con llaves las grandes cerraduras y poneos todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos. Y oyendo estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron, devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. Y otra vez se oyó la voz de trueno que decía, abrid vuestras puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar. Y la furia gritó rabiosa, ¿quién es el Rey de la Gloria? Y los ángeles de Dios contestaron, el Señor Todopoderoso y Vencedor. Y en el acto las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos, y los que la muerte había tenido encadenados se levantaron. Y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas, y rompió los lazos que hasta entonces no habían sido quebrantados, y el socorro de la virtud invencible nos vistió a nosotros que estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas de nuestras faltas y en la sombra de la muerte de nuestros pecados. Es entonces así este relato como nos muestra esa entrada triunfal de Jesús a los infiernos, ¿no? Primero la furia diciéndole a Satanás, bueno, ve tú adelante Recíbelo. y recíbelo. Sin embargo, Jesús, con todo, bueno, ya en ese caso no sería Jesús, sino esa esencia crística, ¿no? Entró con todo ese poderío de vencer la muerte, en este caso, para iluminar así todas esas Bien. cuevas de los infiernos. Mira, ahí importante dice, abrid vuestras
vuestras puertas, vosotros príncipes, abríos puertas eternas que el Rey de la Gloria quiere pasar. La forma en que entra el Cristo a esta dimensión. Y la furia, oyendo la voz, dijo a Satanás: anda, sal y pelea contra él. Aquí el pavor entró en estos entes. Y Satanás salió. Entonces la furia dijo a sus demonios: cerrad, cerrad las grandes puertas de bronce, echad los grandes cerrojos de hierro, dad vuelta las llaves en las grandes cerraduras y poned todas las de centinelas. ¿Por qué? Dice: si este hombre entra, estamos todos perdidos. Aquí hay una pregunta que me gustaría que inmediatamente fuésemos dándole forma a lo que significa el estudio de este documento, o esta parte del documento. Julio Gaitán dice: entonces todos los que morimos aquí vamos a un encuentro con Satanás y la furia. Uno podría interpretar de forma inmediata, al leer esto, de que es cierto aquella idea de que nosotros al morir vamos al infierno. Es decir, que sí existiría un infierno, que sí existiría un lugar donde nosotros, por la condición de manipulación en la que nos somete Satanás, de acuerdo a lo que se narra aquí, pues allá caemos todos. Entonces, ¿dónde queda aquella idea de que luego de la muerte nosotros reencarnamos? Entonces, pareciera una contradicción, ¿verdad? Sí. Sin embargo, yo quiero aportar algo en descifrar esta pregunta que hace Julio, y es que nosotros podemos entender esto, que existen unas dimensiones terrestres en las que habitan estos entes y bajo las cuales siempre se han escondido, ¿verdad? Primero que todo, entender de alguna manera, y alguna vez tocamos el tema, de que entre el momento de nuestra muerte y el momento de nuestra reencarnación hay lugares dimensionales sobre los cuales nuestro espíritu llega a parar. De acuerdo a nuestras condiciones, obras, o como también se le llama esto, fardos espirituales, allí nosotros seríamos llevados a ciertos espacios que estarán relacionados también a la densidad de nuestro espíritu. Así es. Si nuestros espíritus son demasiado densos por obras de tinieblas practicadas en vida, pues estos anaqueles, por llamarlos de alguna manera, serán los lugares sobre los cuales se deposita el espíritu, esperando luego la encarnación. Entonces estoy hablando de dos dimensiones, una primera de habitación de los entes de la oscuridad y otra en la que los espíritus de este planeta llegan mientras, por decirlo de alguna forma, se les adjudica un nuevo tiempo de encarnación. De tal forma que, de acuerdo a la manipulación y la enseñanza negativa que ha otorgado Satanás sobre la humanidad, muchos han caído en su juego y han sido presos en estas dimensiones. Eso como para graficar lo que podría estar representando esto. Y una tercera, para aportar allí, es que podríamos nosotros también interpretar esto en otra dimensión, no solamente del infierno como un lugar físico, sino en aquellos lugares profundos donde nuestra propia condición llega a caer y que solo el Cristo interno en nosotros nos puede rescatar, que es lo que al final sería la extracción más importante de enseñanza de este documento, porque si no simplemente quedaríamos como recordando lo que pasó allá y no llevando eso a una aplicación de conocimiento interno. ¿Cómo ustedes también le aportan esta parte? El tema tiene esas dos dimensiones. Recordemos que cuando Jesús muere, evidentemente su cuerpo queda en esta dimensión, pero su espíritu ya inmediatamente va a la dimensión que estaba hablando Neil, la dimensión de los espíritus. Ese momento, ese tiempo-espacio que no tiene un tiempo para definirlo, cuánto dura ese proceso de una muerte y una reencarnación. Ese lugar, entre comillas, en medio, es una dimensión espiritual. Quiere decir que el Cristo con dimensión. ¿Y qué es lo que hace en esa dimensión? Precisamente, primero, de alguna forma, sentenciar o limpiar esas dimensiones turbias, ennegrecidas que están y que habitan en este planeta, que es donde están estos entes. Y muchos de estos entes, de alguna forma, como tú lo decías, se alimentan o tratan de alimentarse de los espíritus densos de los seres humanos que al desencarnar quedan por un tiempo encarcelados. Pero eso no es el infierno. Quedan encarcelados por su densidad hasta que puedan volver a encarnar. Ahí fue a esa dimensión donde viajó el Cristo.
Esto para entenderlo fuera del tema religioso de un infierno, purgatorio y todo esto. Y la otra, muy bien tú lo tocabas, que es la dimensión donde la muerte no es solamente que mi cuerpo deje de respirar, sino la muerte es la forma de vida en manipulación que esta humanidad, que como humanidad tenemos. Entonces, ¿quién gobierna el mundo? Pues Satanás o la fuerza oscura que manipula al hombre. Y el hombre en esa manipulación pues está muerto, ¿no? Entre comillas. ¿Y a qué llega el Cristo interno? Pues precisamente a sacarnos de ese estado de muerte para que podamos salir de esas cadenas y esa cárcel a la que estamos sometidos. Esa podría ser una de las enseñanzas que tiene este documento. En el sentido que nos viene relatando el texto, nosotros podemos ver claramente que en este caso Jesús no murió. ¿Por qué podemos decirlo que no murió? Porque él fue plenamente consciente del proceso que iba a vivir posterior a lo que le pasó con todo el proceso de pasión y crucifixión que él vivió. Sin embargo, todo este proceso obedece a un plan, y por eso es que Satanás es engañado. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús viviese eso para que él, pues así lo tocó Neil en su tercera condición, ¿no? Para que Jesús, el Cristo, perdón, nos enseñara a cómo nosotros debemos ir a vencer por dentro nuestras propias tinieblas. Y esa es la mecánica que pues este libro resalta muy bien, porque en el ámbito investigativo lo más grande es descubrir algo, es tener una información que alguien más no tiene. Sin embargo, eso queda hasta ahí. Aquí lo más importante que nosotros queremos resaltar es cómo esa información nos puede ayudar en nuestras vidas. Así es como este libro empieza a darnos unas herramientas importantes para nuestro despertar, y es lo que pues en otras cosas también queremos compartirles. Claro, entonces lo importante de acá es que entendamos en varias dimensiones el escrito. Tengan en cuenta también, amigos oyentes, que estas narraciones fueron agrupadas, fueron escritas por personas que en su momento tenían una visión específica de acuerdo a lo que se sabía en ese momento. De allí que cuando estos documentos llegan a nuestros días y comenzamos a leer, es obligación de nosotros, para entender lo que hay detrás de ello, no quedarse solo en la literalidad, ¿verdad?, sino que ampliar la visión con otros conocimientos que se tengan al momento de la lectura, que puedan expandir, por supuesto. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de un recurso en el momento de hacer la explicación sobre dónde van los espíritus, es un conocimiento que en aquel momento pues de pronto no se tenía con la claridad, ¿sí? Y se le definía a ese espacio el infierno. Exacto. Bien, entonces la entrada triunfal de Jesús a los infiernos denota un poderío superior del Cristo hacia las entidades de tinieblas, con un terror y pavor que le sintieron cuando dijo: abrid vuestras puertas, vuestros príncipes, abrid puertas eternas, entendiendo que el poder que mata la muerte, en ese orden de ideas, lo tiene solo el Cristo. No solo como el personaje que bajó, sino que dentro de nosotros podríamos decir que esta fuerza crística puede ir a los lugares más profundos, donde la densidad de nuestro espíritu está a la orden del día, por ejemplo, en el primer logosol. Si nosotros no hacemos viajar la fuerza crística a las profundidades de las cosas más oscuras que hacemos en Éfeso, entonces no vamos a permitir que haya una liberación de los santos logosoles que allí en ellos se está, ¿no? Entonces, la fuerza que libera al hombre del sometimiento a Satanás es una sola, el Cristo. Pero no solamente verlo como el Cristo de hace 2000 años, sino como la esencia que está dentro del ser humano. El despertar de esa fuerza destruye, abriendo vuestras puertas, vuestros príncipes abrió las puertas eternas a la llegada de esa fuerza en cada una de nuestras partes de nuestra esencia espiritual. Vamos con el capítulo 13, espanto de las potestades infernales. 23. 23, sí. Espanto ante las potestades infernales ante la presencia de Jesús. Salim. Al ver aquello, los príncipes de la muerte y del infierno, sus impíos oficiales y sus crueles ministros quedaron llenos de temor en sus propios dominios, cual si no pudiesen resistir la turbadora claridad de una luz tan vívida y la presencia del Cristo llegado de súbito a sus moradas,
y exclamaron con rabia impotente: nos has vencido. ¿Quién eres tú a quien el Señor envía para nuestra perdición? ¿Quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado, soldado y general, luchador admirable bajo la forma de un esclavo, rey de la gloria, muerto en una cruz y vivo, puesto que desde tu sepultura has llegado hasta nosotros? ¿Quién eres tú, en cuya muerte tembló toda criatura y fueron conmovidos todos los astros, y que ahora te muestras libre entre los muertos y turbas a nuestras legiones? ¿Quién eres tú, que redimes a los cautivos y que llenas de luz a los que están ciegos por las tinieblas de sus pecados? Y todas las legiones de los demonios, igualmente aterrorizados, clamaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con voz unánime, diciendo: ¿de dónde eres, Jesús, hombre tan potente, tan luminoso, de majestad tan alta, libre de faltas y puro de crimen? Porque este mundo terrestre que hasta hoy hemos tenido sometido y que nos paga tributos por nuestras exigencias abominables, jamás nos ha enviado un difunto como tú, ni destinado a nosotros semejante presente. ¿Quién pues eres tú, que has atravesado sin miedo las fronteras de nuestros dominios, y que además de no temer nuestros suplicios infernales, pretendes librar a los que retenemos encadenados? Quizá eres ese Jesús de quien Satanás, nuestro príncipe, decía que por su suplicio en la cruz recibiría un poder ilimitado sobre todo el mundo. Entonces el Rey de la Gloria, aplastando en su majestad a la muerte bajo sus pies y haciendo a nuestro primer padre, privó a la furia de todo su poder y atrajo a Adán a la claridad de la luz. Aquí en este capítulo, este es el 23, ya empieza a relatar lo que sintieron las autoridades de ese infierno con la presencia de Jesús y las preguntas que le hacían, ¿no? Preguntándole básicamente quién era, por qué tenía ese poder. Y me llama la atención cuando dice: nunca se nos ha enviado un difunto con ese poder y esa luz, que no solamente es libre en estas dimensiones de la muerte de volver a la vida, sino que es capaz de liberar de las cadenas de la muerte a otros difuntos que ellos tenían atados. Porque recordemos algo importante, y es que cuando Jesús resucita, muchos que habían muerto resucitaron con él. No recuerdo ahora la cita, ahora la busco para dar el dato exacto. Eso está en Mateo, creo. En Mateo 27, creo, pero ahora busco el dato Y en exacto. el momento de la resurrección, varios santos resucitaron con él. Entonces, fíjense que el poder que tuvo la resurrección del Cristo impulsó varios espíritus en ese momento, y bueno, y volvieron a la vida también junto con él. Pero tenían una condición, ¿no? Que tenían un trabajo interior hecho. Por eso decía varios santos, es decir, que no eran seres humanos, pues simplemente pues común y corrientes. Sí, es decir, hicieron un trabajo, un proceso de transformación que les permitió, al momento de la llegada del Cristo y la liberación de los espíritus del yugo de Satanás y de la furia, volver a la vida, como lo narra los evangelios en ese pedazo que Salín nos recuerda, ¿no? Que en el momento de la resurrección varios resucitaron y aparecieron en sus casas, sus familiares. Entonces, esa es una parte que tradicionalmente no se comenta ni se relata en las iglesias, porque siempre ha quedado como la sensación de que el único que logró esta condición fue Jesús en ese momento. Jesús la trasladó y liberó del poder, con este poder, el poder que mata la muerte. Bien, vamos con el capítulo 14, son las 24, imprecaciones acusadoras de la furia contra Satanás. Ya hay emberragado la furia contra Satanás por la imprudencia de haber llevado a esa dimensión o permitido entrar a Jesús en esa dimensión. Sí, Mateo 27, 52 exactamente. ¿Qué dice para que lo tengamos, los oyentes lo tengan ahí? ¿Sí podemos leer? Sí, ya lo Mateo 27, 52. Mateo 27, 52. Sí. Mateo 27, 52 es la cita que relata bíblicamente, es decir, de acuerdo al canon bíblico, que no solamente fue Jesús Cristo el resucitado, sino que aparecieron otros también. Dice lo siguiente: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, del 52 al 53. Ahí está, y aparecieron a muchos, es decir, que los vieron.
Los vieron, eran los vieron. personas, resucitaron, se levantaron cuerpos muertos De su sepulcro. de sus Sí, sepulcros. el evento de la resurrección de Cristo y lo que ocurrió alrededor de todo esto fue un fenómeno impresionante. Creo que se ha minimizado realmente la potencia de lo ocurrido. Los relatos y las divagaciones que han habido alrededor de todo esto no ha permitido que hasta nosotros llegue bien contado lo que ocurrió. Fíjate que en el momento de la resurrección de él, otros también lo hicieron. ¿Cómo ocurrió todo esto? Fíjese que el poder de la resurrección fue un traslado de la mayor dimensión que pudo haber traído el Cristo. Sí, e incluso en lo que nos estaba compartiendo Salim, dice: ¿quién eres tú cuya muerte ha temblado toda criatura y ha sido conmovido todos los astros y que ahora permaneces libre entre los muertos? Es decir, hubo una conmoción completa en todo el planeta precisamente por ese evento que dio fuerza a esto que nos está relatando en Mateo, lo que nos compartió Salim. Voy a leer Juan, el capítulo 24. Imprecaciones acusadoras de la furia. ¿Lo lees tú? Sí, Ok. contra Satanás. Y dice, y la furia, bramando, aullando y abrumando a Satanás, con feroces reproches le dijo: Belcebú, príncipe de condenación, jefe de la destrucción, irrisión de los ángeles de Dios, ¿qué has querido hacer? ¿Pretendías crucificar al Rey de la Gloria, sobre cuya ruina y sobre cuya muerte nos habías ofrecido tan grandes despojos? ¿Ignoras aún cuán locamente has actuado? Porque este Jesús anula, por el resplandor de su divinidad, todas las tinieblas de la muerte. Ha acudido a las profundidades de las más sólidas prisiones, libertando a los cautivos y rompiendo las cadenas de los prisioneros. Todos los que antes gemían bajo nuestros terrenos nos insultan ahora y nos llenan de imprecaciones. Nuestros dominios y nuestros reinos han quedado vencidos, y no solo no inspiramos ya terror a la raza humana, sino que por el contrario nos amenaza y nos injurian todos aquellos que muertos jamás habían podido mostrarse soberbios ante nosotros, ni jamás habían podido experimentar un solo momento de alegría durante su cautividad. Príncipe de todos los males y padre de todos los rebeldes e impíos, ¿qué pretendías hacer? Lo que desde el comienzo del mundo hasta hoy había desesperado de su vida y de su salvación, no dejan oír ya sus lamentos. No resuena ninguna de sus quejas, ni se advierte la menor huella de lágrimas sobre la faz de ninguno de ellos. Rey inmundo, poseedor de las llaves de los infiernos, te ves privado de la cruz, de las riquezas que habías acumulado gracias a la prevaricación y a la pérdida del paraíso. Toda tu alegría se ha disipado. Y al poner en la cruz a este Cristo, Jesús, Rey de la Gloria, has actuado contra mí y contra ti y contra mí. Sabe para en adelante cuántos tormentos eternos y cuántos súplicos infinitos te están reservados bajo mi vigilancia, que no conoce término. Luzbel, monarca de todos los impíos, autor de la muerte y fuerte del orgullo, antes que nada hubieras debido buscar una acusación justiciera que dirigir a Jesús, pero si no encontrabas en él falta alguna, ¿por qué sin razón te atreviste a crucificarlo injustamente y osaste a traer a nuestros dominios, al inocente y al justo, tú que has perdido a los malos y a los impíos y a los injustos de todo el mundo? Cuando la furia acabó de hablar así a Satanás, el Rey de la Gloria dijo a la primera: el príncipe Satanás quedará bajo tu poder por los siglos de los siglos, en vez de Adán y de sus hijos que me son justos. Entonces aquí una tremenda discusión fuerte, tremenda entre la furia y Satanás, diciendo: te equivocaste fuertemente. Y aquí hay una situación en la que Jesús dice: la furia quedará ahora. Cuando la furia acabó de hablar, el Rey de la Gloria dijo: el príncipe Satanás quedará bajo tu poder por los siglos de los siglos, en vez de Adán y a sus hijos que me son justos. Entonces, escuchando todo esto, uno puede entender que ese evento en el que los judíos, en apoyo con el pueblo o el imperio romano, asesinaron a Jesús, uno inmediatamente piensa en lo injusto que fue, uno piensa en lo duro que pudo haber sido, y en otros términos, cómo ganó las tinieblas con ese hecho. Sin embargo, al leer esto, entendemos que el Jesús, o Jesús permitiéndose que todo esto ocurriese,
estaba logrando algo mayor. Es decir, que la victoria no fue para las fuerzas de la oscuridad cuando llevaron al Cristo a la cruz, sino que fue la victoria en la luz para liberar del yugo de la muerte a la raza humana, porque aquí dice, liberaron al Adán. No fue como dice Francisco, ¿no? El fracaso de Dios en la cruz. Porque consideran de que haber matado al autor de la vida fue un triunfo. Sin embargo, en los efectos que esto trajo, lo que pasa es que tuvo la muerte y resurrección de Jesús tuvo unos efectos inmediatos en aquella época. Primero, un gran terremoto que fue fuertísimo, de eso casi no se tiene registros. Y sí, lo menciona un poco. Lo menciona que hubo un temblor, pero eso fue algo, el velo del templo dice que se rasgó en dos. Y luego, en la dimensión espiritual, esto que estamos hablando, ¿no? Digamos que la presencia de este ser poderoso de luz hizo temblar los cimientos del caos, ¿no? De la dimensión oscura que hay en el planeta, y trajo el poder de la resurrección. Cuando el tercer día resucita y otros más resucitan, sienta un precedente en el tema de lo que tú estás hablando ahora, de cómo ese poder de luz es trasladado a la humanidad para que haga uso de él, que en el tiempo obviamente se fue perdiendo, ¿no? Se fue desdibujando un poco, y por eso fue necesario anunciar la segunda venida. Pero aquí lo importante es que el efecto de lo que hizo Jesús no era solo para ese momento, sino era para el final del tiempo. Por eso ellos creen que ganaron. Porque bueno, fue ahí en los primeros días como que, uy, ¿qué pasó? Este tipo se levantó, se levantaron muchas personas, pero después él se va y la fuerza oscura toma el control, entre comillas, nuevamente del planeta. Pero es que ese legado fue para el tiempo del fin. Entonces, al final, quien termina ganando de todo este plan, obviamente es las fuerzas de la luz, porque le devolvieron al humano terrestre el poder de volver a la vida. Sí, y estratégicamente también esa muerte de Jesús siempre han tratado de que se vea como una derrota al plan de Dios. Si no, acordémonos de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Sí. La película es cruel en el sentido de que muestran a Jesús pues completamente derrotado. Sin embargo, aquí la furia acusa a Satanás de la ignorancia, y eso es lo que Satanás ha utilizado como estrategia para que nosotros no veamos ese poderío. ¿Por qué? Porque nosotros ignoramos precisamente este tipo de información que nos devuelve la conciencia de cómo hacer el verdadero trabajo, de cómo enfrentar a nuestros propios demonios y vencerlo con nuestro poderío. Eso es lo que nosotros ignoramos, y eso es lo que se ha aprendido, lo que se ha pretendido esconder. Sin embargo, bueno, la verdad siempre en algún momento llega, y al momento en que nosotros nos veamos de frente a ella y podamos, por ejemplo, leer este libro, va a suceder también unos efectos inmediatos. Entonces es por eso pues uno de los propósitos de los cuales nació este programa. Mire, muchachos, el próximo capítulo, que es el 25, nos deja una clave para entender lo simbólico que también en contenido tiene el relato. Muy bien. Jesús toma a Adán bajo su protección, y los antiguos profetas cantan su triunfo. Dice, y el Señor extendió su mano y dijo, venid a mí. Esto ocurre en la dimensión cuando ya vence a la furia y a Satanás. Venid a mí, venid a mí todos mis santos, plural, hechos a mi imagen y a mi semejanza, vosotros que fuisteis condenado por el madero. Entonces, dice, o por el demonio y por la muerte. Entonces, uno siempre tiene en la memoria de que el que fue condenado al madero fue Jesús Cristo. Pero él aquí está relatando que todos estos santos, que todos nosotros somos condenados al mismo madero. Aquí comienza a tener sentido este símbolo en lo que hemos venido manejando nosotros acá en Descubriendo, cuando interpretamos que la cruz es la forma en que es llevado a la muerte toda la humanidad. ¿En qué sentido? La cruz como el símbolo de los poderes que controlan a la humanidad. El poder económico, el poder religioso y filosófico, el poder político, el poder militar y el poder de la mentira a través de la difusión de información falsa. Entonces, nosotros llegamos a la muerte
condenados por esos 4 poderes. Y cuando Cristo dice aquí, venid a mí, lo que significa es que cuando nosotros somos capaces de levantar nuestro Cristo interior, entonces estamos muriendo a la cruz y estamos entrando en un proceso de resurrección espiritual que otorga la vida real. Fíjese cómo comienza a tener sentido, no solo en lo literal, de lo que pudo ocurrir efectivamente en el tiempo de la muerte de Jesús, que ocurrió, ¿verdad? Sí, en ese evento, sino cómo ese evento puede estar trasladando, sobre todo, y es lo más interesante, es lo que nosotros les invitamos a ustedes que rescaten, cómo el relato puede estar dando herramientas para aplicarlas hoy y vencer la muerte, entendiendo qué produce la muerte y quién te saca de la muerte, no ya como el Jesús al que hay que adorar en las religiones, sino como el poder crístico. Y hay algo también importante que resaltar, el proceso cuando Jesús vence a la furia de Satanás, también dice, vengan para mí Adán, que me sirven, que son fieles a mí. Es decir, como ya nosotros aquí lo hemos dicho en Descubriendo, Adán no fue un hombre, o la salvación no llega solamente a un hombre, la salvación llega a una humanidad. En ese sentido, por eso aquí, en este libro lo recalca muy bien y es por eso la apreciación, porque todavía creemos que hay hombres elegidos, todavía creemos en divinidades o en que esto solamente va, o que la salvación va a una porción de la humanidad. No, todo este proceso causó un efecto positivo para que la humanidad pudiese conocer esta mecánica y aplicarla, pero no es para una persona, sino para todos. Para muchos. Otra forma en que yo podría contribuir para seguir entendiendo el símbolo detrás de Jesús bajando a los infiernos es simplemente cuando uno entiende que el planeta Tierra, después de Apocalipsis, de lo narrado en Apocalipsis 12, cuando se dice que aquí cayó una organización extraterrena llamada Diablo y Satanás, entonces ¿en qué se convierte el mundo para nosotros si está controlado por el diablo, Satanás o la serpiente? En todo un infierno, ¿verdad? En el sentido de que no vivimos una vida real en esta dimensión, sino una vida sujeta a una mentira implantada desde la caída. Entonces, cuando Jesús se encarna en el planeta, ya se está cumpliendo lo que aquí se dice. Baja a la dimensión en la que los seres extraterrestres de carácter negativo hacen control de la humanidad. ¿A qué baja? A liberarla a través del conocimiento que lleva a la resurrección. Entonces, fíjese las distintas dimensiones que esto puede estar mostrándonos y que si logramos interpretarlas y sobre todo llevarlas a nuestra vida, entonces cobra un sentido importante la información guardada en este evangelio apócrifo de Nicodemo. Vamos con los oyentes, ¿no? Sí, vamos a leer algunos mensajes. Tenemos por acá en el chat. José Palito dice, el infierno vendría siendo la 4ª dimensión. Bueno, no termina de escribir su mensaje. Julio Gaitán, el mismo sistema es quien nos lleva a la muerte. La conciencia y la aplicación de lo que Jesús enseñó es vencer a este plano en el que vivimos. Excelente aporte. Exacto. Santa Ruiz, saludos a todos. El oro y la plata se quedan cortos ante estos conocimientos. Un saludo para ti, Santa. Lupita Bravo, gracias por los temas y la información. Alicia Vidal, Jesús resucitó. Eliana Vázquez, o sea que el alma debe pasar por este lugar llamado infierno. Bueno, realmente el alma no vive este proceso de pasar a estas dimensiones o de reencarnar en cuerpos. Esto lo hace el espíritu. Y esta es una de las confusiones, sobre todo en el mundo evangélico. Ahora cuando hicimos el debate, yo escuchaba mucho al pastor y agnóstico también, de que el alma era el que hacía este viaje de encarnar en cuerpos o de que el alma debería purificarse. No, el alma es la luz que tiene el hombre que le fue dada desde el origen de la creación. Es la chispa de vida que todos tenemos y esa es inmutable, intransferible, intocable. El espíritu es la esencia que se nos entregó desde el origen también para que forjemos nuestro propio ser, nuestra propia identidad. El alma ya es, digamos que contiene todas las memorias, ya es una identidad en sí, una identidad desde el origen que se nos dio para guiarnos. El espíritu es la identidad propia que vamos forjando e individual en toda nuestra experiencia
a lo largo de nuestra existencia. En Y el espíritu encarnaciones. en encarnaciones. Y el espíritu es el que viaja en esas dimensiones del espíritu cuando morimos y pasamos a otra O sea, vida y que así. el que encarna y reencarna Es es el el espíritu. espíritu, que Exacto. es la esencia de lo que somos. claro. Lo que yo soy es mi espíritu y el alma, pues ya es una esencia superior que también me Me asiste, guía. me Claro, me asiste y me asiste. guía. Entonces ahí está el cuerpo, el espíritu y el alma. ¿Qué somos? Espíritus. Con un alma de guía y un cuerpo para poder aprender. Seguimos acá con mensajes. Muy interesante este tema. Saludos, gracias al equipo de trabajo. Los seres que recibieron a Jesús, que brillaban como el sol, ¿eran extraterrestres? Bueno, ¿dónde? ¿Eso está en ¿En qué? el libro? Ah, ok, me imagino que cuando Cuando él bajó, cuando resucitó, me imagino que, bueno, no ¿Cómo tengo dice claro. la- cómo Dice, dice? los seres que recibieron a Jesús que brillaban como el sol eran extraterrestres. No sé dónde, o sea que sí, a qué se sí, refiere. que- Hola, buenas noches. Bueno, todos los que aparecían en las prisiones, en las cadenas de la furia, eran terrestres. Eran terrestres Sí. que habían muerto. Liberados por el Cristo cuando llega Cuando triunfal llega. a los infiernos. Claro. Ok. Hola, buenas noches. El Maestro Jesús vino a darnos el aliento de vida, muere el cuerpo, el espíritu no resucitó. Buenas noches. Bueno, el espíritu, no es que el espíritu no muere, lo que resucita es el cuerpo, cuando ya digamos que se aplica esa ley de resurrección. Porque el espíritu es energía y la energía no muere, sino Sí, que se el transforma. espíritu es Ahora, inmortal. Exacto. Recordemos algo porque podríamos entrar en una contradicción. Si hay una ley de encarnación para cada uno de nosotros, significa que al morir, nuestro espíritu desencarna, espera un nuevo cuerpo al nacimiento de un bebé y reencarna. Ahora, si esto es así, ¿para qué resucitar? Eso es la clave, sí. pregunta que uno se hace. Entonces, incluso, de hecho, cuando las religiones hablan de que la reencarnación no existe, uno de los argumentos es que ¿para qué existiría si Jesús trajo la resurrección? Cosa que no nos dijo el pastor en el Claro. debate. Pero bueno, entonces el tema aquí es el siguiente. Nosotros aquí en el planeta Tierra tenemos una batalla, un problema y una batalla que librar. Y las huestes de la luz vienen a ayudar al hombre a librar esa batalla. Una de las cosas, y este evangelio apócrifo lo describe bien, que logra hacer la otra fuerza, o digamos el caballito de batalla de ellos, es el poder de la muerte. O sea, sumergir al hombre en una situación en el que no trascienda y termine creyendo que no hay más nada. Muerte permanente, así respire. Y llega a la tumba sin ninguna expectativa De vida. de vida. De volver a la vida. o ¿Eso de quién lo seguir logró? viviendo. Satanás estableciendo su mentira en el planeta. Cuando llega el máximo exponente de las jerarquías de la luz, que es el Cristo encarnado en Jesús, trae el poderío para vencer justamente su caballito de batalla, la muerte. ¿Y cuál fue el elemento fundamental para lograrlo? La resurrección. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que va a mostrar o que grafica claramente lo que quiero decir. Imagínese usted en una batalla, en una guerra, en un enfrentamiento de dos ejércitos y uno le dispara al otro, ¡pum! Y cae. ¿Qué siente el que disparó y acabó con su enemigo? Que venció, que ganó, que está por encima, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese se levanta nuevamente? ¿Qué pasa si ese se levanta como si nada? Y vence su arma más Y poderosa. vence. Entonces quiere decir que eso que él hizo, que fue matarlo, no fue suficiente para vencerlo. Se levantó y superó la muerte. ¿Cómo se siente el agresor frente al que resucita? Vencido. Entonces, en ese orden de ideas, lo que quiso hacer el Cristo al trasladar la resurrección fue vencer una de las herramientas con que ha manipulado Satanás a la humanidad, la muerte. No es porque nosotros, como ley de ir para adelante, quedamos resucitando todas las veces. No, es para que Satanás, al ver la resurrección de Cristo y de los demás que él trasladó la resurrección, él diga, se me acabó el negocio. Pero ¿qué sucedió? Todos estos conocimientos, todas estas revelaciones, esa organización disfrazada de Concilio de Nicea, de naciente religión católica, lo ocultó para que el humano de hoy no sepa el poder que vence la muerte que trasladó el Cristo, sino que siga sujeto a la muerte como siempre. Así que las organizaciones, los conocimientos de esta organización
se han encargado permanentemente de negarle el poder de la resurrección para que la otra fuerza diga, se nos acabó el negocio. Sí. O no diga que se nos acabó Lo el que tú negocio. explicaste es como en un campo de batalla y los soldados también lo grafican muy bien. La canción de Mercedes Sosa, ¿no? Ok. Como la cigarra. ¿no? Entonces, Y hay algo Pero cuando tú importante. eres consciente de que Cuando- mueres y vuelves, ¿cuántas claro. veces me mataron? ¿Cuántas ¿Cuántas veces me morí? Eso es reencarnación. Sin embargo, estoy aquí Resucitando. resucitando. Sí, hay algo importante dentro de lo que tú decías. El proceso natural, espiritual de esta humanidad es reencarnar. Esa es la ley. Esa es la ley. Correcto. Es decir, morimos y reencarnamos en otro cuerpo porque ese es el mecanismo de aprendizaje y de avance. Pero, ¿qué pasa? En ese proceso intervino una fuerza oscura para retrasar ese avance, con lo que tú explicabas, que es instaurar estratagemas de control para hacer creer a la humanidad que podemos al momento de morir vivir en muerte permanente, tanto en vida y una vez cuando ya desencarnamos es el final del camino. Y bajo esa condición la humanidad, al pasar los tiempos, se fue, digamos, fue aprendiendo eso y fue temiéndole a la muerte. Claro. Fue, digamos, negando ese proceso de vida continua a través de la reencarnación y por eso... Y Satanás controla. Y Satanás controla y por eso el ser humano no hace su trabajo de avance. Porque creemos que hay una sola vida, pues ya hay que gastarla, aprovecharla porque ya no hay más. ¿Qué hace Jesús cuando viene? Enseña el poder de la resurrección para que el ser humano entienda que más allá de la muerte hay vida. Entonces ya la percepción cambia. Ahora, la resurrección, ¿cuándo se da? ¿Por qué la muestra Jesús? Porque había un propósito de enseñarla. Y la resurrección no es que usted se murió, bueno, voy a resucitar, porque, bueno, no quiero morirme todavía, porque me faltó, qué sé yo, irme de viaje, entonces yo regreso. No, así no funciona. Hay un programa que hicimos en Descubriendo, que se llamó, hemos hecho dos, ¿no? Ese que tú hablabas de la muerte, que pasa después de la muerte. Hicimos uno donde hablamos de la diferencia entre la resurrección y la reencarnación. Además, en el canal Flecha Antigua hace poco hicimos 3 videos también hablando de ese proceso de la muerte. ¿Qué pasa después de la Y muerte? explicamos en todos estos videos que les estoy hablando cómo se da el proceso de reencarnación y cómo se da el proceso de resurrección. Es decir, qué pasa con el espíritu cuando decide volver o cuando puede volver, porque no siempre puede. Como les decía ahora, es por un propósito trascendente Porque que la ese ley es espíritu vuelve. desencarnar para volver a Exacto. encarnar. Si hay una ley que determine que tu espíritu tiene que regresar porque no has cumplido tu propósito en esta encarnación y por supuesto si tu cuerpo está en condiciones para volver a la vida, porque si te, qué sé yo, si te quitaron la cabeza, pues no puedes volver a este cuerpo, es decir, avanzas. Incluso Jesús cuando muere estaba profetizado desde Isaías, creo que era desde Isaías, si mal no recuerdo, que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado en el momento de que él lo mataron. Es decir, el cuerpo físico de Jesús fue flagelado, pero no fue desmembrado, no fue fracturado, no le cortaron la cabeza, es decir, estaba en condiciones para volver a la vida. Y eso fue lo que sucedió. O sea, si vemos, no es casual, no es al azar, es un proceso y una mecánica. Yo veo la resurrección, si bien se da en una parte física, el mayor poderío de la resurrección es a nivel espiritual. Es decir, si yo soy un hombre que tiene muchas acciones malas en Éfeso, o sea, en mi sexualidad, yo puedo resucitar a eso. ¿En qué momento? En el momento en que yo adquiera mi fuerza crística y pueda ir a transformar todos esos malos actos por una buena mecánica sexual. En este caso, en ese momento hay una resurrección a nivel espiritual. Sexual espiritual. Espiritual, exacto, sexual espiritual. Entonces, yo lo veo más en el sentido espiritual que físico. Pero sí se da en el físico, así como... Claro, de mira, las dos estaban formas. explicando. hay otra cosa importante en lo que tú acabas de decir, y es que en el momento de la llegada de Cristo a bajar a los infiernos, devolviéndole la vida o rompiendo las cadenas de la muerte, Más que bien, es básicamente el símbolo más poderoso por excelencia en todo este relato, para que el Adán se levantase, para que el Adán se liberara de Satanás. Es que en el momento en que el hombre emprende la resurrección, logra comprender la reencarnación. Y comprendiendo la reencarnación recupera la vida eterna. La vida eterna no porque no muere, sino porque entiende que su espíritu trasciende. Claro. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, Satanás llega para bloquear a través del miedo a morir, porque imagínese usted,
cuando Él nos dice, viva esta porque esta es la única que le queda y haga todo lo que tiene que hacer y todo el miedo que surge en esto. O si haces esto, te quemo en la hoguera, como mataron a muchas mujeres. Exacto. O sea, Sí. el miedo a la muerte fue dándole, porque es una sola y tienes que cuidarla y si la quieres cuidar, tienes que hacer lo que yo te diga. Claro. Entonces, esa sujeción terminará en el momento en que el hombre entienda el poderío de la resurrección que tú explicaste, que es la transformación interior a partir de la potencia crística, que es lo que también relata esto acá. Y luego, amigos oyentes, esa comprensión que surge de la inteligencia del hombre resucitado, espiritualmente hablando, entonces toma posesión de su espíritu en el sentido de entender que trascienden encarnaciones. Si usted hace hoy ese proceso en el que vence el temor a la muerte porque su espíritu es eterno, entrando en la comprensión de todos los mensajes que se entregaron, ha cambiado usted esa condición en la que lo sumergió Satanás o lo sumergió la organización, si decir Satanás suena como religioso, lo sujetó la organización extraterrena negativa o todos los entes aquí de control. Y así se levanta, que es lo que este evangelio apócrifo muestra que ocurrió. Fue un levantar de los hombres de la muerte para salir resucitados y resplandecientes por el Cristo. Aquí hay dos preguntas, a ver qué opinan ustedes, muchachos. La primera de Robert Giraldo. O sea que en cada encarnación nacemos con el mismo espíritu, pero con un alma diferente. ¿Qué opina? Nacemos con el mismo alma. espíritu, sí. El alma es una sola, es una única esencia universal, con sabiduría de todos los universos luz, que contiene la memoria y chispa de la vida que se le otorga a todos los seres humanos. Es igual para él, igual para mí, igual para él, igual para ustedes. Una sola, el Padre Altísimo en nosotros. Mi espíritu es el que yo forjo en cada encarnación. Sí, es decir, individual. con todo lo que yo he aprendido en esta encarnación, le estoy mandando un paquete de información de vivencia a mi espíritu. Cuando vuelva a encarnar, vuelvo con ese mismo espíritu a seguir aprendiendo. Por supuesto, me van a otorgar el alma de las creaciones para que viva. Y continúo. Con O sea, esas ¿qué es memorias, lo que encarna claro. y reencarna permanentemente en el proceso de ascenso y de Con el aprendizaje? espíritu. Mi espíritu, que es diferente al espíritu de Juan, que es el espíritu diferente de Salín, que es diferente al de Nuestro tú. espíritu El es espíritu sí es individual. Individual. así Y es. Marlene García, que también nos envía un superchat, nos dice, los que mueren, a ver, aquí está, pero los que mueren y se reaniman, Regresan, son cuentan lo que ven, eso es resucitar. Claro, Claro claro, que sí. claro. Se Eso son resurrección. experiencias física. Es resurrección física. Y hay Física. muchas. Es sí. decir, que Y vuelven, hay estuvieron muchas. muertos una hora, media hora, qué sé yo. Que Ajá. vuelven a la científicamente vida. le llaman catalepsia. Exacto. Sí, porque se le quita el Catalepsia. poderío que eso tiene. Es decir, decirle a eso resurrección en el mundo religioso es casi que una blasfemia. Sacrilegio, ¿no? porque solamente lo hizo Jesús. Solamente lo hizo Jesús, exacto. Claro. Y científicamente no, porque le llaman Otra cosa. una parálisis y entonces te levantas. Resulta que hay personas que estuvieron allá y volvieron. De hecho, hay tradiciones muy interesantes en las que muestran exhumaciones de cadáveres y cuando abren los cadáveres, los ataúdes, perdón, se dan cuenta de que en la parte interior de los mismos se encuentra rasguñada. Allá en Guanajuato, recuerden Sí. que entramos al Museo de las Al Momias. Museo de las Momias, el Y famoso Y hay Museo una de las momia, Momias de allá. Salí, no sé si te acuerdas, Sí, Juan. sí, claro. Hay una Momia. momia que cuando la abrieron se dieron cuenta que estaba rasguñado el lugar. Entonces se entiende, ahí está toda la historia en el museo, de que esa mujer, luego de haber sido enterrada, se despertó. Y ahí, bueno, explican que es la catalepsia, creo Sí, que se sí, llama, sí. no estoy muy seguro, lo que sucedió. Pero ¿qué pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó más allí? Que los seres humanos tenemos la posibilidad en momentos, por circunstancias que Salín explicó en alguno de sus videos en Flecha Antigua, de volver. ¿Sabes el video para recomendarlo? Para Sí, el nombre. 3 videos. Uno se llamó ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa en el instante de la muerte? El otro es ¿Qué pasa después de la muerte? Y el otro es ¿Qué pasa al morir, regresar de la morir, el paso hacia la vida. Claro, entonces, bueno, ahí está, ahí pueden entrar al canal de Flecha Antigua y ver esa información para profundizar un mucho. No es el tema de No hoy, es el hoy tema, estamos claro. en Jesús bajando a los infiernos. Y también el que hicimos aquí de la resurrección y la reencarnación, que fue muy interesante esa Sí, diferenciación. resurrección y encarnación. Bien, entonces el capítulo 22 habla, bueno, ¿y vamos por dónde? Por el 25. Terminamos el 25, ¿no, Santi?
No, lo empezaste a leer. Ah, sí, el Señor, leí un pedacito. Y enseguida todos los santos se reunieron bajo la mano del Señor, el Señor tomando la de Adán, recuerden que Adán no fue un hombre sino una humanidad, le dijo, pasa a ti y a todos tus hijos, mis justos, o sea, la raza humana. Y Adán, vertiendo lágrimas, se echó a los pies del Señor y dijo en voz alta, Señor, te glorificaré porque me has acogido y no has consentido que mis enemigos triunfasen sobre mí para siempre. Ahí está el plan, ¿no? El plan de rescate hacia la humanidad. Hacia la humanidad, claro. Hacia ti clamé y me has curado, Señor. Has librado mi alma del reino de los infiernos. Fíjate que aquí dice mi alma. Entonces lo que tradicionalmente se cree es mi espíritu del reino de los infiernos y me has salvado, no dejándome con los que descienden al abismo. Alabad al Señor todos los que sois santos y confesad su santidad. Su santidad. Porque la cólera está en su indignación y en su voluntad está la vida. Y asimismo todos los santos de Dios se echaron a los pies del Señor, clamaron con voz unánime, has venido al fin, Redentor del mundo, y has realizado lo que habías predicho. Vamos a dejarlo hasta allí, porque creo que en ese momento, o hasta este momento, nosotros hemos leído la parte en que se produce el descenso de Jesús a esta dimensión, gobernada por estos entes que aquí se les narra como Satanás y la furia, y entra con el poderío para liberar de la muerte a la raza humana. Definitivamente un estudio en estos 4 capítulos muy, muy interesante porque nos devuelven esas herramientas. En los comentarios estaba leyendo, lástima que no los podemos leer todos, pero sí, son muchos, ¿no? Sí, claro, logramos percibir lo mismo que nosotros sentimos la primera vez que leímos el libro, ¿no? Se nos devuelve ese poderío de las herramientas que nosotros tenemos a la mano para poder ver este mundo de una manera completamente diferente, para poder resucitar a todo eso malo que nos está pasando, porque es lo que nos han enseñado vida tras vida, como ese proceso de mantenernos en la ignorancia. Sin embargo, este tipo de conocimientos a nosotros nos dan un nuevo aliento, nos dan un nuevo aire, y es allí cuando empiezan a removerse cosas internas dentro de nosotros que nos impulsan hacia esas nuevas condiciones de vida que todos anhelamos tener. Bien, el video está en el canal de William, ¿no? Sí, Despierta William del tiempo, sí. Se llama Reencarnación y Resurrección, opuestas son. Lo que pasa es que estos son programas viejitos que ya hicimos, y William Matamoros con su canal Despierta, este es el tiempo, los toma, porque son programas radiales, los coloca en su YouTube y les pone imágenes para que ustedes puedan verlo. Ahí ese tema es importante, reencarnación, resurrección, opuestas son, interesante. Salim, tu conclusión. Sí, no, el estudio ha sido muy enriquecedor en el sentido de que se entiende el propósito, ¿no?, del plan del Cristo al morir, ¿no?, de alguna forma sujetarse a las leyes de los que controlan este mundo para vivir en carne propia lo que vive el ser humano y de esta forma entregar el poder de la resurrección, para volver a la vida al humano terrestre, que para ellos creyeron que fue un triunfo, pero realmente fue el triunfo para la luz. Y se aprende que solo forjando el Cristo, el poderío del Cristo interno, porque ya aquí la figura de Jesús pues cumplió su papel en aquella época, pero ahora le toca al ser humano que con esas enseñanzas, que con ese conocimiento y ese poderío lo tome para sí y lo pueda vivir, primero comprender y vivir para hacer eso mismo que hizo Jesús, pero no hacerlo a nivel del planeta ni nada de esto, ¿no?, sino hacerlo por dentro, porque las cadenas de la muerte que hay que romper son las que cada uno sabe, de la que nos están atrasando, los errores que tenemos, los vicios, las situaciones difíciles. Esas son las cadenas de la muerte que este sistema de control nos ha impuesto y que nosotros hemos adoptado como propias. Esas son las que hay que romper con la fuerza del Cristo, y es la esencia crística que cada uno de nosotros debe forjar para poder hacer ese proceso de resurrección, porque la resurrección tiene 3 momentos, podríamos llamarlo así. Lo primero que hay que resucitar es la mente, porque nuestra mente fue manipulada y embelecida con todo el vaho que estas hordas de oscuridad nos enseñaron para violentar la ley de la vida. Lo segundo que hay que resucitar es el espíritu, lo decía Juan. Las acciones
en pro de la vida, en pro de enaltecer nuestra mente, nuestro espíritu, son las que van impulsando nuestro avance. Y lo último, que por efecto se resucita, es el cuerpo. No piense usted que si usted se muere y se muere creyendo que va a resucitar, usted va a resucitar en el escenario que usted tuviese un propósito para hacerlo. Usted solo va a resucitar si tiene un propósito, pero además si de eso limpia su mente y enaltece su espíritu. Ahí usted va a tener control total sobre su cuerpo y conciencia total en un momento de esos, si llegase a ser necesario. Así que esa era la reflexión final, y agradecerles por acompañarnos en este programa. Así es. Al leer este evangelio apócrifo de Nicodemo, que ustedes pueden descargar fácilmente en Google, ¿no? Tú decías que simplemente digitando evangelio apócrifo de Nicodemo, pues les va a salir opciones y ahí descargan en PDF el documento, que les invitamos a leer directamente varios de sus capítulos. Aquí leímos simplemente los relacionados a la llegada de Cristo a los infiernos. Pero lo que quiero comentar ya para despedirnos es que hay cosas que por desconocimiento nosotros no logramos valorar. Estamos viviendo una batalla desde hace miles y millones de años en el universo, después de el desvío que hubo en una de sus humanidades, en Sofía. De ahí en adelante se ha organizado y se ha ejecutado un plan de luz para restituir sin necesidad de destrucción a esos espíritus más cercanos, por supuesto, a la luz. Pero nosotros hemos desconocido esos planes, y este que vimos hoy es uno de esos grandes momentos. Creyendo que Jesús le temía la muerte en alguna lectura del Evangelio, Dios líbrame de esta hora, entendimos que simplemente fue una estrategia de la luz, en este caso del Cristo, para engañar y hacer ver a Satanás que iba triunfando, para luego entrar a esa dimensión y destruir y liberar a los hombres de ese yugo, de esas cadenas de la muerte. Entendemos la inteligencia del plan, la inteligencia de los ejecutores, pero que eso tendrá más valor en la medida en que nosotros lo conozcamos. Es decir, se pudieron haber hecho muchas cosas en favor a nosotros, pero desconocerlas no nos hace aprovecharlas y sobre todo practicar lo que en el fondo se espera de cada uno de nosotros. Este programa tiene como objetivo que nosotros, ustedes, lean esta información y comencemos a entender la grandeza del plan que busca rescatar a esta humanidad de las manos de esa oscuridad. Hemos llegado al final, agradeciéndoles su sintonía, tanto en la radio como en YouTube. Los invitamos para que el próximo viernes nos acompañen a las 8, que tendremos un invitado. El próximo viernes, el formato de invitados, tenemos un invitado de lujo que nos va a dar una investigación muy interesante y que sé que a todos ustedes les va a encantar. Gracias a Santiago, gracias Juan, Salín, por su disposición y querer disponer el tiempo para aportar un poquito de arena en este despertar. Hasta la próxima, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo.